Bendiciones con todos. Tema 27, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Dios cuestiona el proceder de Adán y Eva. Y utilizamos Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 13, que dice lo siguiente. Ponga la atención a esta lectura bíblica, por favor. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: La mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. ¿Qué les parece esta cita bíblica? Ya no son inocentes, ya han pecado, ya han desobedecido a Dios, ya les da vergüenza estar desnudos y ya comienzan a echarse la culpa. Cuando Dios le pregunta a Adán, fue la mujer que tú me diste. O sea, le está echando la culpa a Dios. Qué cosa, ¿no? Y el Señor le pregunta a la serpiente: ¿qué has hecho? A Eva. Y Eva dice: la serpiente me engañó. Así somos los seres humanos, ¿sí? Queremos echarle la culpa a otras personas de lo que nosotros hemos hecho. Y eso no está bien, porque Dios sí sabe la verdad, porque Él está viendo todo. Pero veamos un desenlace, veamos qué enseñanza, qué aprendizaje tiene el Señor para nuestras vidas en esta cita bíblica donde Dios cuestiona el proceder de Eva y Adán. Después del pecado original, nuestra comunión con Dios cambió. Eso sí, de forma que el Señor inicia su plan de salvación. Mire, sí, quedamos fuera, distantes de Dios, pero tanto nos ama que Él planeó ya desde el principio cómo salvarnos. Y en este pasaje es presentado como un padre gentil en la búsqueda de sus hijos, no a través de la denuncia de su pecado, sino incentivando a través de sus preguntas que Adán y su esposa admitan su pecado y busquen la gracia y el perdón de Dios. ¿Sí? Yo he pecado, no echarle la culpa a otros. Pero lamentablemente ocurre lo contrario. No se admite el pecado y se inventan excusas que inculpan al mismo Dios. ¿Qué le parece? Trabajemos en la pregunta donde dice: ¿dónde estás? Dios le dice a Adán. La verdadera pregunta que Dios estaba haciendo fue: ¿por qué te escondes? Pero en su sabiduría y con un efecto pedagógico le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Por el tono de esta pregunta se muestra que Dios sabía exactamente en dónde estaba Adán, lo que había hecho y en qué condiciones estaba. Y por lo tanto era inútil tratar de esconderse después de haber hecho caso a la serpiente y desobedecer a Dios. Dios estaba dándole una oportunidad para una confesión rápida. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Mire, Él lo sabe todo. Y Salmo capítulo 139, versículos 11 y 12 dice: podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara, que se convierta en noche,
pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Mire, no podemos ocultar nada de Dios. Y Adán se estaba escondiendo, tenía vergüenza, dice él. Dios sabía del sufrimiento que le estaba causando a Adán todos estos nuevos sentimientos de vergüenza, remordimiento, confusión, culpa y miedo que dieron lugar al comportamiento clandestino de la pareja. Dicha rebelión los condujo a ocultarse. Posiblemente también temían al castigo, pero no hay ningún lugar en donde se pudieran esconder de Dios. Nunca lo habrá. ¿Sí? Proverbios capítulo 15, versículo 3, escuché lo que dice. Los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos y a los buenos en todas partes. La pregunta ¿dónde estás? Muestra dos cosas: que el hombre está perdido por el pecado y que Dios ha venido a buscarlo por su inmensa gracia. El hombre pecador es el enemigo de la pureza de Dios. Sin embargo, Él vino por su gracia en su búsqueda, así que el hombre es valioso para Dios. Repito, el hombre es valioso para Dios. Bueno, cuando me refiero a hombre, estamos incluyendo a la mujer por si acaso. Miren lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Con esto se muestra la proveeduría que Dios hace para cubrir nuestras necesidades. Aquí empieza el flujo maravilloso de profecías que continúan a través de toda la Biblia. En el estudio anterior vimos la similitud de las hojas de higuera y las religiones modernas, las cuales separan a los hombres de Dios en vez de acercarlos. También vemos que Adán está perdido, al igual que toda su descendencia, o sea, nosotros. Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice el Señor: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¿Qué les parece? Y el Salmo capítulo 51, versículo 5 dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Mire, desde el momento de la concepción ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. Lo confiesa el rey David en su oración de perdón. Y aquí vemos a Dios buscando a Adán y no el hombre buscando a Dios. Vea la diferencia. A partir de este capítulo y por el resto de la Biblia, nuestro Señor inicia su plan divino para salvarnos. Él es quien nos busca y llama a regresar a Él. Sí, nosotros somos vagos, no queremos ir a Dios, tenemos miedo. San Juan capítulo 15, versículo 16 dice Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilla la palabra! ¡Qué promesas! Apocalipsis 3:20, escuche lo que dice. Dice Jesús: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos con mis amigos.
Fue Dios quien buscó a Abraham y lo llamó cuando él todavía era un idólatra. Fue Dios quien buscó a Jacob en Betel cuando estaba huyendo. Fue Dios quien buscó a Moisés cuando era un fugitivo en Madián. Fue Jesús quien buscó a los apóstoles. ¿Qué les parece? Aprendamos que el hombre no se puede acercar a Dios excepto a través de un mediador. ¿Qué les parece? Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 11 dice: como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay alguien que entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, ese hombre es Cristo Jesús, nadie más. Dios se dirige primero a Adán, quien posee la mayor responsabilidad. Después a la mujer únicamente cuando es señalada por el hombre. Y por último a la serpiente. En orden inverso de cómo participan en los pasajes en Génesis capítulo 3, la serpiente, mujer y hombre, lo que muestra el primordial interés de Dios en la pareja, ya que no puede haber reconciliación si ellos no desean confesar su pecado, lo que genera distanciamiento y los lleva a ocultarse. Salmo 139, versículo 7 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Qué les parece? Con la muerte espiritual, la persona se encuentra separada de Dios. El pecado resultó en la muerte espiritual de nuestros primeros padres en el paraíso. La separación de Dios, pero aquí el Señor por su gracia viene a buscarnos y Jesucristo vendrá como el segundo Adán para darnos la vida eterna que se perdió en el jardín del Edén. ¿Qué les parece? Romanos capítulo 6, versículo 33 dice: pues la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora veamos el versículo 10 de Génesis. El hombre contestó, un diálogo con Dios, ¿no es cierto? Que oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Adán y Eva se esconden de Dios. Adán explica que se esconde por darse cuenta de que estaba desnudo. Pero en realidad, su temor fue en respuesta a la presencia de Dios en el jardín. Su vergüenza es mejor explicada como una consecuencia de la culpa por su pecado. Y adicionalmente, él no quería aparecer desnudo ante Dios, incluso cuando antes de desobedecer no existía la vergüenza por estar desnudos. Génesis capítulo 2, versículo 25 dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Adán dijo que estaba desnudo, pero en el versículo 7, capítulo 3, vimos que había cosido hojas de higuera para cubrirse, de forma que ya no estaban desnudos para cuando Dios los visitó. Sin embargo, las hojas no le daban suficiente cobertura para su propia conciencia. Adán oculta el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás del sentimiento de vergüenza y de culpa. En ese momento pensaba más en su desnudez y la vergüenza que en su transgresión del mandato divino. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículos 20 y 21. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza.
¡Qué tragedia! Adán tiene miedo del amoroso Dios que lo creó. Mire, la intensidad del mal se puede ver claramente aquí, ya que el hombre busca esconderse de Dios entre los árboles, de su esposa con las cubiertas de hojas de higuera y de sí mismo al adjudicar la culpa a los demás. Él confiesa su desnudez, que era evidente, pero no hace ninguna mención de su pecado. Él deseaba ocultar el pecado y como resultado, su conciencia le estaba provocando una sensación de vergüenza. Pero ni así buscó arrepentirse verdaderamente por ello. El hecho de que estaba desnudo era simplemente un encubrimiento del verdadero problema, que era la rebelión a la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Al igual que Adán, tenemos razones para tener miedo de acercarnos a Dios. Si no estamos cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo, el temor a acercarse al Señor en nuestros días es persistente como parte de nuestra condición que heredamos con la caída de nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Sí, Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 17, escuche lo que dice. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Mire. Y Salmos 32:5, mire lo que dice. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Mire, hay que ir al Señor, no ocultarse, no echarle la culpa a otros. Es el pecado que nos hace culpables. Es el pecado que nos hace escondernos de Dios. Dios nos da la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo. Con ello, Él escribe sus leyes en nuestros corazones. Su temor muestra que Adán no conocía el amor perfecto de nuestro Señor y por eso creyó en las mentiras de la serpiente y pecó. El pecado y Dios no pueden convivir. Por eso es que la conciencia que Dios puso en cada uno de nosotros crea un sentimiento de distancia entre Dios y el pecador. El pecado solamente puede hacer juego con la ira de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 33, mire lo que dice. Dice el Señor: esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Mire, Él quiere ser nuestro Dios. Quiere que seamos su pueblo, hermano. Para eso hay que confesar todos estos pecados. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 8 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieses? Wow, ahí lo enfrenta. El Señor hace dos preguntas para ayudar a Adán a que tuviera la oportunidad de una confesión completa de su pecado
y para la expresión de su arrepentimiento. Él busca la liberación de la culpa y de la conciencia y sus sentimientos de vergüenza y de temor. El pecado de Adán fue evidenciado por su conciencia de su desnudez en el interrogatorio directo de nuestro Señor. Él esperaba que Adán confesara su desobediencia, su pecado, lo que Dios ya sabía que había hecho. Sí. Sin embargo, esto no sucede. El hombre solo apunta hacia la mujer como la verdadera culpable. Es la típica renuncia de las personas que han cometido algún pecado, que aún vemos hoy en día también, que no admiten su culpabilidad. La falta de arrepentimiento sigue siendo el problema. Job capítulo 31, versículo 33 dice: he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Levítico capítulo 5, versículo 5. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estas cosas, deberás confesar tu pecado. Cuando los pecadores se niegan a arrepentirse, sufren el juicio. Cuando se arrepienten y confiesan su pecado, reciben el perdón. Queremos entender eso. Efesios capítulo 2, versículo 2 y también el 4 y el 5 dice: vivan en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Mire, es solo por la gracia de Dios. ¿Qué les parece? Adán tuvo miedo de aparecer ante Dios, contra quien había pecado, aunque él no eligió reconocerlo al mencionar su desnudez externa, sin confesar la desnudez interior de su alma. Solo agravó más su crimen, la violación de los preceptos de quien había sido amable, dadivoso, quien lo había coronado con gloria y honor, y quien puso todas las criaturas bajo sus pies. Pero el pecado es la transgresión de la ley de Dios, con la que perdió su dignidad, felicidad, inocencia, pureza, paz y poder. Qué lamentable, qué tristeza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Ahora vamos al versículo 2, seguimos en el diálogo. El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. Ya echó la culpa a su mujer, que era carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿Qué les parece? Adán culpó a su esposa. Adán, cuando vio que no podía negar que había comido del fruto prohibido, lamentablemente culpó a la mujer por haberle dado del fruto prohibido, y no le bastó esa ridícula excusa, sino que fue más allá y acabó acusando a Dios de su pecado por haberle dado a la mujer como su compañera. Adán reconoce su transgresión, pero de una manera tal que se deslinda de la culpa de sus actos y la transfiere sobre la mujer, y peor aún, se atreve a culpar a Dios. La culpa hace al hombre primero un cobarde y luego un inocente. Eso solo magnifica la transgresión que Adán había cometido al quebrantar la prohibición de Dios sin ninguna excusa, porque no fue engañado por la serpiente. La mujer que tú me diste, le dice Dios, que Dios se equivocó. No, Señor.
1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 dice, y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Aquí se muestra la misma pasividad de Adán que notamos en Génesis capítulo 3, versículo 6, ya que no se hace responsable como la cabeza de la familia de la situación para proteger a su esposa, de ayudarla cuando fue tentada, para impedir que ella consumiera del fruto prohibido en primer lugar. Él debe haberla disuadido y reprenderla por ello, en lugar de seguir su ejemplo de agravar su condena. Su conciencia todavía se muestra completamente indiferente. Entonces es evidente la frivolidad en la respuesta de Adán, que muestra ingratitud, egoísmo y blasfemia, como si él tuviera la obligación de comer de todo lo que la mujer le diera. Mucho más noble fue la respuesta de la mujer. Ella reconoció que había quebrantado el mandamiento de Dios bajo la influencia del engaño de la serpiente. Ahora vemos una rebelión voluntaria por parte de Adán, quien empieza a hablar como la serpiente, culpando a Dios por el regalo malicioso que le dio, ya que la mujer lo tentó a pecar y esto lo llevó a su caída, insinuando que ella es un error. Pero el pecado fue la elección deliberada de Adán de comer del fruto prohibido, y el culpar a otros no lo exente de su culpabilidad, no lo hace inocente. Hay una extraña tendencia en quienes son tentados en decir que fueron tentados por Dios, como si esto hiciera que Él los perdone por romper las leyes de Dios. Escuche lo que dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, dice la palabra. ¿Qué les parece? Ahora, qué fácil es justificar nuestros pecados culpando a otras personas o a las circunstancias, pero no podemos engañar a Dios, quien lo sabe todo. No siga el ejemplo de Adán, quien nunca confesó su pecado, ni mostró arrepentimiento. No. Lo mejor es que reconozca su pecado y pida perdón a Dios, porque cualquiera que sea su excusa para el pecado, lo único que provoca es que intente poner la culpa de regreso en Dios. En cambio, si aceptamos nuestra responsabilidad por haber cometido el pecado, lo estamos dando gloria a Dios y creciendo espiritualmente. Es lo que el apóstol Juan nos explica en su epístola 1 Juan capítulo 1 versículo 10. Póngale atención. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando Adán comió del fruto prohibido, inició el proceso de decadencia y muerte que gobierna la creación hasta nuestros días. Y toda la raza humana se hundió en el mal. Dios permitió todo esto para que pudiera mostrarnos su gloria al acabar totalmente con el mal, de una forma justa y perfecta. Los creyentes en Jesucristo gozaremos de ese momento y experimentaremos la libertad, ¿sí? La eternidad libre de pecado cuando Dios vuelva a hacer todo el universo nuevo. Isaías capítulo 65 versículo 17 dice el Señor, miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá
siquiera a pensar en las anteriores. ¿Qué les parece? Sigamos ahora con el versículo 13 en la conversación que Dios tiene con Adán. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ahora es con la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Fue honesta. La mujer culpó a la serpiente. Eva aprendió rápidamente de Adán y ella comenzó a excusarse también, culpando a la serpiente. Pero a diferencia del hombre, ella sí puede argumentar que fue víctima del engaño de Satanás. Además, ella no insultó a Dios. No le hizo como lo hizo Adán con sus insinuaciones al adjudicar la maldad de la serpiente al Creador. Pero esto no la liberó de la responsabilidad del pecado por su desconfianza y desobediencia hacia Dios. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice, pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. La sutileza de Satanás puede atraernos al pecado, pero no nos eximirá cuando cometamos el pecado. A pesar de que es el tentador, nosotros somos los pecadores. Proverbios 14:2 que dice, Adán y su esposa no comprendieron en su totalidad las razones del mandamiento, así que decidieron hacer lo que les parecía más apropiado siguiendo su naturaleza pecaminosa, con los resultados que ya conocemos. Dios nos ama y todos sus mandamientos son para nuestro beneficio. Aunque no lo entendamos, debemos confiar en Él y obedecerle. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, miren lo que dice. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Sí. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. El pecado no toma plena posesión de la voluntad de una sola vez. Es un veneno lento. Requiere tiempo y la repetición frecuente para crecer en el alma, disminuyendo la integridad original de la naturaleza moral. A partir de este acto, el alma de la humanidad fue corrompida. La conciencia de un alma caída se tornó débil y menos decisiva conforme a los actos pecaminosos que se multiplican, agravando la respuesta del corazón, el cual se endurece e incrementa su ceguera para volver a los caminos de Dios. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Proverbios capítulo 5, versículos 21 al 23. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Si estudia la historia de la humanidad, se preguntará, ¿cómo es que el hombre, el rey de la creación, ha podido caer tan bajo? ¿Por qué ningún animal tomaría agua envenenada? Sin embargo, miles de personas educadas se envenenan con bebidas alcohólicas cada fin de semana. ¿O por qué el uso de las drogas? ¿Por qué se han incrementado la criminalidad, las guerras, la depravación sexual? ¿Por qué? La única respuesta es el pecado, que desencadenó la caída de la humanidad y la maldad en la que vivimos. Las personas incrédulas o no creyentes son una contradicción. En un momento son nobles y al siguiente instante son malvadas y se dejan llevar por los placeres del pecado. Todo esto tiene un origen común, Adán y el pecado original. Como
Ahora, ¿cómo quisiéramos que el mundo cambiara y tuviera fe en Dios? ¿Cómo? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 17 al 19. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Después de la separación causada por el pecado original, va a ser un momento en el que Dios y la humanidad se deben volver a juntar. Y depende de cada uno de nosotros decidir si esta reunión va a ser en gracia o en juicio. Por ello le recomendamos que vuelva a la comunión con Dios, acepte al Señor Jesucristo, que acepte la obra de redención de nuestro Señor, que está disponible para todos por medio de Jesús, quien abre el camino para que renovemos nuestra relación con Él. Dios nos ofrece estar con nosotros y nos ofrece su amor fiel. Esto nos da confianza de que Él nos aceptará con todas nuestras fallas y nos ayudará a vencer el temor de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué les parece? En Cristo encontramos descanso. Sí, mire lo que dice Romanos 3, capítulo 3, versículos 22 al 24. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos y gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué les parece? Estas maravillosas verdades en la palabra de Dios. Dios busca la salvación. Dios buscó en Adán que él se arrepintiera. Y qué diferente que hubiera sido la humanidad aunque ya habían pecado. ¿Sí? Pero Adán comenzó a escudarse, comenzó a esconderse, comenzó a mentir, comenzó a echarle la culpa a la mujer. Dios le dio una oportunidad, como Dios nos da una oportunidad a cada uno de nosotros. Y en esa oportunidad nos dice, hoy es el día de salvación. Entonces, sí, hoy puede aceptar a Cristo y nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que hoy usted acepte a Cristo. Repítala con todo su corazón para que se convierta en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es lo mejor que usted ha hecho en su vida. Ahora venga la palabra, medite en ella todos los días, desde que el Espíritu Santo le enseñe, cante alabanza al Señor y converse con Él a través de la oración. Y le invitamos que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos tiene grandes noticias. Aquí nos muestras tu gran amor, tu gran misericordia, que aunque pecadores, busca que nos arrepintamos, busca que volvamos a ti, Señor. Padre, oramos que esta palabra llegue a los corazones de las personas, que esta palabra haga reflexionar con la ayuda de tu Espíritu Santo y las personas te confiesen a tu Hijo como Señor y Salvador y vengan y se conviertan en hijos tuyos, Señor. Y haya un cambio en este mundo que por ahora adolece por el pecado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra
Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.